Buenos días, estamos en la antesala número 11, Pastor. Gracias a nuestros suscriptores, amigos y miembros del grupo. Le damos gracias a Dios por este momento en que, Pastor, estamos, cómo nos estamos preparando para esta pandemia, pero vamos a hacer la oración primero. Claro que sí, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos están viendo en las redes sociales, a través de YouTube, a través de nuestro canal El Cafetín, Prédicas El Cafetín, Grupo Prédicas El Cafetín. Suscríbase. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por hacer esta antesala de preguntas y respuestas. La gente tiene dudas. Padre, Señor, danos esa luz, Señor, que solo el Espíritu Santo nos puede dar, Señor, para poder, Señor, nosotros responder correctamente conforme a tus riquezas y gloria, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor, en esta antesala tenemos varias preguntas, pero la primera, que todo el mundo está enfocado en esto, en lo que la enfermedad del coronavirus, que es una pandemia. Pero ¿cómo deberíamos prepararnos, Pastor, para esta pandemia? Pero antes que todo, ¿qué es una pandemia? Bueno, una pandemia es una enfermedad cuando se sale de control. Es lo que refiere la palabra etimológicamente, pandemia, que tiene algo que no tiene, no lo pueden parar, no lo pueden detener. Entonces, realmente hoy en día el coronavirus es una pandemia porque no se ha hecho una vacuna, no hay medicinas cómo tratarlo. Es una enfermedad nueva y no sabemos mucho de ella, por eso es una pandemia, porque ya se ha extendido en muchos países y ya ha producido muchos contagios, se ha producido muchas muertes, ¿verdad? Y la pregunta vendría siendo esta, Pastor: ¿cómo deberíamos prepararnos nosotros para enfrentarnos a esta pandemia del coronavirus? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como coherederos de los cielos, como hijos adoptivos de Dios, como iglesia, nosotros primeramente debemos de obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Esa es nuestra primera preparación. Tener la plena confianza en Él. Tener la plena confianza que Él es un Dios todopoderoso. Y si tú crees en un Dios todopoderoso, querido hermano Cristo Jesús, yo me pregunto por qué mucha gente no cree que ese Dios todopoderoso puede hacer grandes cosas poderosas para poder cubrirte, para poder protegerte, para poder sacarte de esa situación. Entonces, y la segunda es a través de las autoridades. Las autoridades Dios las ha delegado, dice la palabra de Dios. Entonces las autoridades y las reglas de sanitación, las reglas de que no se propague el virus, entonces nosotros tenemos que someternos también a las autoridades, de haber ciertas restricciones. En muchas ciudades dicen que tenemos que estar en casa, que no podemos salir, que solamente ciertas horas, que hay un toque de queda. Toque de queda quiere decir que a una cierta hora nadie puede estar en la calle, que el ejército refuerza esa orden judicial. Entonces tenemos que obedecer primeramente a Dios siempre, pero también tenemos que obedecer al hombre que nos dice. Esa es la mejor forma de cómo debemos de prepararnos para esta pandemia del coronavirus el día de hoy. Pastor, bueno, para los que nos están viendo por primera vez, estamos en una antesala, preguntas, respuestas y dudas acerca de lo que está aconteciendo en nuestro planeta hoy día. Y Pastor, pero ¿cómo deberíamos orar nosotros entonces a través de este tiempo? Bueno, primeramente debemos de saber nuestra protección proviene de Él. En Isaías 41:13 nos dice que Él nos sostiene en su diestra, en su derecha, y que Él siempre nos va a ver, y que nos dice: no temas, que yo te ayudaré, yo el Señor te ayudaré. Tenemos que confiar plenamente. ¿Cómo debemos orar? Muy interesante esta pregunta, como dice Lucas 11. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nos instituyó, nos hizo una oración modelo de cómo orar en esta situación, y debemos de orar: que venga tu reino y hágase tu voluntad. Mucha gente hoy en día está orando erróneamente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ahorita mucha gente está orando que Dios, danos una salida del virus, que danos una vacuna, que no se propague esta enfermedad a mi ciudad, a mi pueblo, guárdanos.
es bueno orar así, pero siempre es mejor orar que se cumpla la voluntad de Dios. Exactamente, y lo que aparentemente parece malo, también hay cosas buenas que ha traído esta pandemia. Exactamente, por ejemplo, no sabemos si esta pandemia la trajo Dios, porque dice la bendición y la maldición la trae el Señor. Entonces nosotros no debemos ir en contra de las enfermedades, de las pandemias, sino orar que se cumpla el propósito de Dios, sea cual sea que se cumpla el propósito de Dios. Exactamente, y para los que nos están viendo, sépase que dicen que la capa de ozono, pastor, está como hace 30 años, a través de que la gente no ha salido, no hay contaminación, el medio ambiente. Esas son buenas noticias. Claro que sí, pues todas las cosas pasan para bien, aquellos que aman al Señor, aquellos que son llamados. Y esa es una muy buena noticia, es muy buen punto de vista. Si vemos, quizás Dios quiere que las personas se enfoquen más en sus hogares, en sus casas, y no se estén maquilando por dinero. Hay millones de personas que viven, trabajan por dinero o por objetos. Sí, exactamente. Y la tierra está respirando, la tierra está descansando, porque muchos de nosotros ya no estamos haciendo todas esas actividades que hacemos en el diario vivir humanamente. Y pastor, la próxima pregunta: ¿habrá una salida para esta pandemia, este coronavirus? Bueno, en 1 Corintios 10:13 nos dice que Él, en cualquier tentación, en cualquier problema que nosotros tengamos, Él nos va a dar la salida. Y a los hijos de Dios nos va a dar la salida. Y también, pero es muy importante que nosotros nos mantengamos unidos como cuerpo. Porque hoy en día se está diciendo mucho que no debemos congregarnos, ¿verdad? Por el coronavirus, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el diablo quiere. Nosotros tengamos enfermedades, no tengamos enfermedades, Dios nos instruyó que nos congregáramos como iglesia. Y si nosotros no nos congregamos con la iglesia, no tenemos comunión. Y si no tenemos comunión con nuestras personas que están a nuestros lados, mucho menos está comunión con el que está arriba. Amén. Como dijimos en el estudio, ¿se acuerdan? No se pierdan nuestros estudios en YouTube, ¿verdad? Tú no puedes tener comunión si no tienes comunión a los lados, como en la cruz. No puedes tener de arriba hacia abajo. Entonces es muy importante que nosotros debemos analizar, como dice en Hebreos, ¿verdad? 10:23, que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Pastor, ahora que usted está hablando esto de la congregación y todas estas cosas, precisamente mucho del gobierno, la gente, las instituciones le dicen a la gente que no salgan de la casa. Y incluso en algunos países hay toque de queda. Claro, pero la gente ve el no salir en casa su conveniencia, ¿verdad? Porque sí es bueno que si, por ejemplo, en esas iglesias que tienen más de 70, 80 personas, pues pueden hacer 4 o 5 servicios y dividir a la gente. El que ama a Dios va a ir a la hora que sea, pero no, la gente quiere acomodarse, que Dios se acomode a ellos. ¿Sí me entiende? O sea, el problema no es el contagio. Ok, pues bueno, vamos a hacer un servicio que todos vamos a estar a 6 pies el uno al otro y vamos a seguir congregándonos. Pero cuando tú vas a los centros comerciales están atascados, ni siquiera comida hay, y tú estás ahí en la línea con toda la gente, ahí sí no hay ningún problema. Sí, y sobre todo en los supermercados, que ni papel toalé hay. Imagínense el pánico que ha traído todo esto, la gente angustiada. Pero pastor, nosotros hemos hecho varias prédicas, pero hay una prédica que usted hizo acerca de el temor en tiempos de coronavirus. Esa predicación se la recomendamos a ustedes que nos están viendo por primera vez, o los que ya son miembros de estas dos páginas, como el de Facebook, ¿verdad? En grupos de prédicas del Cafetín, y en YouTube, Carlos Sánchez Redimín Pastor. Pueden ubicarlos ahí y suscríbase, hágale el link ahí y suscríbanse, porque no solamente hay estas prédicas, hay muchos más. Por cierto, pastor, la última prédica estuvo, como todas, excelente acerca, no fue la prédica, fue el estudio, sobre el estudio de Romanos 6. Se los recomendamos a aquellos que no lo han visto. Realmente te hace ver como que estás en un espejo y te dice como que ¿eres tú realmente cristiano?
Sí, que la palabra de Dios nos confronta, eso es lo mejor de la sana doctrina, que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Acuérdense que la sana doctrina no enferma, no te empacha, no te da diarrea espiritual. La sana doctrina te fortalece, te edifica, te confronta, te escudriña, y para que tú vayas caminando como quiere el Señor. Ahora, pastor, volviendo al tema del coronavirus, usted dijo ya cómo se debe orar, pero vemos supuestos pastores, apóstoles, entre comillas, predicadores, que dicen estas palabras y echan la enfermedad a su sitio de origen, que fuera la maldad, fuera esta enfermedad. ¿Qué puede decirnos usted según la palabra, no? Bueno, según la palabra, esas personas no tienen ningún poder. Tienen el poder de adivinación y de engaño. Y muchos, la gente que no sabe, la gente que no tiene el Espíritu Santo, incluso hasta los escogidos pueden ser engañados. Por eso es muy importante, si algo no cuadra en su iglesia, usted escudriñelo en la palabra de Dios y confronte al ministro, confronte al pastor. Ahora, pastor, que yo creo que nosotros vamos a hacer este programa que habla sobre esto, que hay supuestamente pastores o supuestamente ministros que dicen, declaro, decreto, ¿verdad? Y ponen como que Dios es un esclavo y tienen que hacer caso a ellos. ¿Eso está bien bíblicamente? Bíblicamente es un error, es una aberración para Dios. Dios no te obedece. Dios hace conforme a sus riquezas y gloria, conforme a su voluntad. La única persona que puede decretar y declarar es aquella que tiene autoridad mayor, un rey, un príncipe, alguien que está instituido en el gobierno o Dios. Entonces, muchos argumentan que no, pues que Dios nos dio una autoridad como pastores. Sí, te dio la autoridad de servir y no ser servido. Te dio la autoridad de hacer lo bueno y no lo malo. Te dio la autoridad de proclamar correctamente la palabra de Dios. ¿No? Y muchos del pueblo también creen que pueden decretar y que pueden declarar, pero eso es un error que hay. Es un error porque muchas veces les instruyen o los educan que su boca tiene poder, pero en ningún lado la palabra de Dios dice que tu boca tiene poder. Hay un proverbio que habla que tu boca tiene poder, pero se refiere a un fiador, no se refiere a ti, porque antes los tratos se hacían de palabra. Entonces tú no tienes poder para hablar, lo único que tiene poder es la palabra de Dios y es dicha por él o de acuerdo a su propósito. Por eso dice Jesús, la palabra nunca regresará vacía. Siempre las personas usan ese versículo, ese verso en todas las ocasiones. O es que la palabra de Dios nunca regresará vacía, pero si usted sigue leyendo el mismo versículo, dice conforme a la voluntad de Dios. Exactamente. Ahora, déjeme decirle esto del coronavirus, como dijimos anteriormente, pastor, no todo es malo. Hay cosas buenas que han pasado. Incluso ya hasta en el mismo pueblo de China ya no hay muertos. Dicen que ya se están recuperando las personas que estaban enfermas y que ya tienen como un anticuerpo y han podido digerir todo lo que es esto del virus. Gloria a Dios, todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman al Señor, y si las personas llegan a fallecer y es un verdadero cristiano, pues Dios lo quiso que se fuera allá arriba con él. Ahora, pastor, dicen que esto fue manipulado, dicen que esto fue preparado, este virus. Nosotros no tenemos prueba de eso, pero hay muchos rumores. Hay muchos rumores, cualquier rumor, cualquier persona que se ponga a hablar en YouTube de el virus es esto, el virus es el otro, el virus no se contagia a ti. Ahí están los miles de seguidores porque no tienen discernimiento. Ya, entonces para los que nos están viendo, ¿verdad? Ya sea por Facebook en Grupos del Cafetín o ya sea por YouTube, por Carlos Redimín Sánchez Pastor, les decimos que no se preocupen, el Señor tiene el control de todo. Y pastor, no nos podemos ir sin predicar el Evangelio. Claro que sí, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, por nuestros canales, que no teman. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de
amor y de dominio propio. ¿Qué es temor? Temor es un miedo incontrolable. Tenemos que tener un miedo incontrolable al pecado, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Padre, hacemos lo que tú nos has llamado a declarar el Evangelio para la iglesia, porque lo que tú le diste al apóstol Pablo, él nos lo revela en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Jesucristo murió por ti, por mí, y murió por nuestros pecados y fue sepultado al tercer día según las Escrituras, venciendo la muerte, venciendo todo. Y las Escrituras dicen que si tú tienes fe en esa preciosa sangre, tú serás libre y serás una nueva criatura y no tendrás miedo y tendrás una protección y no te preocuparás de ningún coronavirus, sino la única corona que te preocupará es la corona del Señor, la corona de espinas. En el nombre de Jesús. Amén.